Imagina por un momento que entras en una biblioteca antigua. No es una biblioteca común. Los pasillos parecen interminables. El aire es denso, cargado de polvo y silencio. Cada estante guarda secretos que el tiempo quiso enterrar. Tus manos recorren los lomos de los libros. Algunos están intactos, otros desgastados por siglos de lectura. De pronto, encuentras uno extraño. Su cubierta está envejecida. Las letras parecen borradas. Abres, las primeras palabras ya son diferentes a todo lo que conoces. Hablan de ángeles que descendieron a la tierra. Hablan de mujeres humanas que fueron seducidas. Hablan de gigantes que caminaron entre los hombres y de un juicio divino que cambió la historia de la humanidad. Es ese libro existe, se llama el Libro de Enoc, un texto que durante siglos fue respetado, estudiado y considerado sagrado. Pero más tarde fue eliminado de la Biblia, censurado, olvidado. ¿Por qué alguien borraría un libro tan importante? ¿Qué secretos guarda que lo hicieron tan peligroso? Esa es la historia que vamos a recorrer. Un viaje prohibido, un viaje hacia los gigantes que la Biblia escondió. La Biblia nos habla de Enoc en una sola línea. Y caminó Enoc con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó, eso es todo. Nada más, ni una biografía, ni una historia de su vida. Solo esa frase misteriosa. Pero hay algo extraordinario en esas palabras. Enoc no muere. Dios lo toma consigo. Es arrebatado sin pasar por la muerte. Un ser humano que trasciende la mortalidad. Un hombre que, de alguna forma, llegó tan cerca de Dios que fue llevado a otro plano. ¿Qué sabía Enoc? ¿Qué misterios le fueron revelados para que recibiera un destino tan único? El libro que lleva su nombre responde a esas preguntas. Un libro que habla de visiones del cielo, de ángeles rebeldes, de gigantes colosales y de un juicio divino que cambió la historia del mundo. Este texto fue escrito entre los siglos III antes de Cristo y después de Cristo. Fue popular en la época del Segundo Templo en Jerusalén. Los judíos lo conocían. Los primeros cristianos lo leyeron. De hecho, en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, se cita directamente al libro de Enoc. Eso significa que en los tiempos de los apóstoles, el texto era respetado y conocido. Durante mucho tiempo circuló como un libro sagrado. Pero en los concilios donde se decidió qué libros formarían parte de la Biblia, el de Enoc fue eliminado. ¿Por qué? Las razones no están del todo claras. Algunos dicen que su contenido era demasiado extraño, otros que mostraba a los ángeles como corruptibles, otros más que revelaba conocimientos que las autoridades religiosas preferían mantener ocultos. El resultado fue el mismo. El libro de Enoc fue borrado de la Biblia. Desapareció de Occidente durante siglos. Solo en Etiopía sobrevivió, gracias a la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ellos lo conservaron como parte de su canon sagrado, y gracias a eso, hoy lo conocemos. El libro de Enoc nos revela la parte más inquietante de la historia. Habla de un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Ellos tenían una misión especial: observar a los hombres, guiarlos, cuidarlos desde lo alto. Pero los vigilantes comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres. Su belleza los sedujo. Lo que debía ser una misión de protección se convirtió en tentación. El texto dice que en el monte Hermón hicieron un pacto secreto. Allí decidieron rebelarse. Descendamos y tomemos mujeres para nosotros. Engendremos hijos y hagamos nuestro propio linaje. No fue un error aislado, fue una decisión colectiva, un desafío directo al Creador. Los vigilantes no cayeron por accidente, eligieron caer, eligieron desobedecer. De esa unión prohibida nacieron los Nefilim, dos seres colosales, gigantes de fuerza inhumana y hambre insaciable. El libro de Enoc los describe con crudeza. Y crecieron, y devoraron todo lo que sembraba el hombre. Y cuando ya no había alimento suficiente, se volvieron contra los hombres y los devoraron.
Imagina esa escena: aldeas destruidas en cuestión de horas, campos arrasados por gigantes, hombres y mujeres corriendo en vano, criaturas de 5, 8 o incluso 10 metros persiguiéndolos, como si fueran presas. Los Nefilim no eran simples humanos. Altos eran híbridos, una mezcla prohibida entre lo divino y lo humano, una aberración. Su sola existencia era un desafío a la creación, un recordatorio de que los vigilantes habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. ¿Y si realmente existieron estos gigantes? ¿Y si las historias de titanes, colosos y hombres enormes en todas las culturas no son mitos, sino recuerdos de un pasado real? La llegada de los Nefilim cambió el mundo para siempre. No, eran simples hombres altos, eran colosos, eran depredadores. Cada paso suyo hacía temblar la tierra, cada rugido hacía callar a las aldeas. Los hombres intentaban sembrar sus campos, cuidar a sus animales, criar a sus hijos, pero nada de eso duraba. Los gigantes arrasaban con todo, tomaban el grano, devoraban el ganado, y cuando ya no había suficiente, comenzaban a cazar hombres. Enoc los describe con una palabra inquietante: insaciables. Su hambre no tenía límite. Eran como plagas con forma humana, pero no eran humanos, eran hijos de la desobediencia. Los Nefilim no tenían una civilización propia, no construían templos, no sembraban cosechas, no creaban leyes. Vivían del saqueo, de la violencia, del terror. Eran nómadas colosales, se movían en grupos. A veces se enfrentaban entre ellos por un territorio o alimento. Sus guerras eran tan brutales que destruían montañas y cambiaban el curso de los ríos. Si un ejército de hombres era capaz de arrasar con una ciudad, ¿qué podría hacer un solo Nefilim contra un pueblo entero? Las crónicas antiguas dicen que donde pasaban, la tierra quedaba desierta. Los campos no volvían a dar fruto. Los animales huían. Los hombres quedaban reducidos a cenizas y huesos. No había forma de detenerlos. Los vigilantes no solo engendraron gigantes, también entregaron a los hombres conocimientos que estaban prohibidos. Azazel enseñó a fabricar espadas, lanzas, escudos y corazas. Otros enseñaron el arte de la magia. Otros revelaron los secretos de las estrellas. Algunos enseñaron a las mujeres cómo embellecerse con cosméticos y joyas. A primera vista, parece un regalo, pero no lo era. Las armas trajeron guerras. La magia abrió puertas a fuerzas oscuras. La astronomía fue usada para adorar a los astros en lugar de a Dios. Y la cosmética trajo consigo la vanidad y la corrupción. ¿De dónde crees que salió? De pronto, el conocimiento tan avanzado de algunas civilizaciones antiguas. ¿Y si no fue descubrimiento, sino enseñanza de los ángeles caídos? La influencia de los vigilantes cambió a la humanidad para siempre. Lo que debía ser un pueblo sencillo se convirtió en una sociedad violenta. El hombre aprendió a matar con armas de hierro. Aprendió a manipular plantas para la hechicería. Aprendió a leer los astros para buscar el poder. Los gigantes dominaban con fuerza. Los hombres se dominaban entre sí con guerra y engaño. Tierra estaba contaminada, no solo en la carne, por los híbridos, sino también en el espíritu, por el conocimiento prohibido. El cielo miraba hacia abajo y veía corrupción. La sangre derramada clamaba desde el suelo. La humanidad había cambiado para siempre, y lo que antes era inocencia, ahora era caos. El libro de Enoc dice algo estremecedor. No solo los hombres sufrían, la propia tierra clamaba contra los gigantes. La sangre derramada empapaba el suelo, los ríos corrían rojos, los campos eran pisoteados por los colosos. La creación misma parecía gemir. Los justos alzaban su voz al cielo. Los ángeles fieles escuchaban sus
súplicas y finalmente llevaron la queja ante Dios. El clamor de los hombres llegó a las puertas del cielo. Dios escuchó. La paciencia del Altísimo había llegado a su límite. Aquí comienza el juicio. Aquí empieza la intervención divina. El clamor de la humanidad subió hasta el cielo. Los justos pedían ayuda. Los hombres gritaban por justicia. La tierra misma parecía agonizar bajo el peso de los gigantes. Dios escuchó. El Altísimo convocó a sus arcángeles más poderosos. Les dio órdenes claras. La rebelión de los vigilantes no podía quedar impune. El mundo necesitaba ser purificado. El Creador vio la corrupción. Vio a los gigantes devorando a los hombres. Vio a los vigilantes enseñando magia y guerra y decidió intervenir. Era hora del juicio. Los textos de Enoc mencionan a los grandes arcángeles Miguel, el guerrero de Dios Rafael, el sanador Gabriel, el mensajero Uriel, el guardián de la luz. Cada uno recibió una misión. Miguel debía enfrentar a los vigilantes y sus hijos. Rafael debía encadenar a Azazel, el que enseñó la guerra. Gabriel debía preparar la destrucción de los gigantes. Uriel debía anunciar el juicio y revelar los secretos del cielo a Enoc. El decreto fue claro. Los gigantes debían desaparecer. No había redención para ellos. Eran abominaciones, mezcla de lo divino con lo humano. Los arcángeles desataron guerras celestiales. Los gigantes fueron derribados con fuego. Con plagas, con guerras internas, se destruyeron unos a otros, y los pocos que sobrevivieron serían aniquilados en el diluvio. Y si los restos de gigantes hallados en distintas culturas son los últimos vestigios de aquellos Nefilim destruidos por los ángeles, Enoc dice que aunque sus cuerpos murieron, sus espíritus quedaron vagando. Esos espíritus se convirtieron en demonios, atormentando a la humanidad hasta hoy. Los vigilantes no escaparon al juicio. Ellos habían traído la corrupción. Ellos habían desobedecido el mandato divino. Enoc narra cómo fueron encadenados en abismos profundos, oscuridad eterna, lugares de fuego y tinieblas. Seréis atados hasta el día del juicio. Allí permaneceréis sin luz, sin descanso. Azazel fue arrojado a un desierto ardiente, cubierto de rocas afiladas, encadenado hasta el fin de los tiempos. Ángeles que alguna vez brillaron como estrellas, ahora estaban enterrados en cavernas, esperando su condena final. Pero el juicio no terminó con la guerra. Dios tenía un plan más grande. El mundo entero sería purificado con agua, el diluvio. No fue solo un castigo a los hombres, fue la solución final para erradicar a los gigantes y limpiar la creación. Dios eligió a un hombre justo, Noé, un hombre puro en su linaje, un hombre cuya sangre no había sido contaminada por los vigilantes. Y si el verdadero motivo del diluvio fue proteger la genética humana de la corrupción de los Nefilim, Dios ordenó a Noé construir un arca, le dio medidas exactas, le ordenó guardar animales y a su familia, porque lo que venía sería la mayor catástrofe de la historia. Las nubes se preparaban, los cielos aguardaban la señal. El diluvio estaba por comenzar. El cielo se oscureció, el aire se volvió pesado, las nubes se reunieron como un ejército que avanzaba sobre la tierra. Noé trabajaba en silencio. Cada golpe de martillo sobre el arca era un eco de advertencia para sus vecinos. Ellos lo miraban y se reían. Decían que estaba loco, pero él obedecía. El día llegó. Las fuentes de las profundidades se abrieron. Las compuertas del cielo se desataron. La lluvia cayó como nunca antes. El agua comenzó a elevarse. Primero cubrió los campos, después las casas. Finalmente, las montañas. Los gritos de la humanidad se mezclaron con el rugido de la tormenta. Los gigantes intentaban nadar, pero sus cuerpos colosales eran tragados por las olas. No había refugio para ellos. El diluvio había comenzado. El agua no se
detuvo. 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin descanso, los ríos se desbordaron, los mares se unieron, el mundo entero fue sumergido, las ciudades desaparecieron, los templos quedaron bajo las aguas, las voces humanas se apagaron, una tras otra, gigantes luchando contra las olas, intentando trepar montañas que pronto también serían cubiertas. Su rugido se convirtió en silencio. La tierra fue purificada. Todo lo que había respirado quedó aniquilado. Solo Noé y los suyos quedaron en el arca, flotando en un mar infinito. Después de meses, el agua comenzó a descender. El arca se detuvo en los montes de Ararat. La puerta se abrió. El aire olía a tierra mojada, a un mundo recién lavado. Los animales salieron en pares. Las aves volaron libres. La familia de Noé descendió en silencio, con la certeza de que eran los únicos sobrevivientes. El mundo había sido reiniciado. La humanidad tenía una nueva oportunidad. Los vigilantes estaban encadenados. Los gigantes habían sido exterminados. El pecado había sido purgado con agua. Pero los ecos de la corrupción no habían desaparecido del todo. Mientras Noé enfrentaba el diluvio, Enoc ya había sido llevado al cielo. Allí recibió visiones que trascendían el presente. Vio portales celestiales, vio ríos de fuego que salían del trono de Dios. Vio ángeles innumerables, cada uno con una función en el cosmos. El cielo que describió Enoc no era un lugar abstracto, era real, arquitectónico, lleno de salas, de portales, de órdenes. Enoc fue guiado por Uriel, el ángel de la luz. Se le mostraron secretos que ningún hombre había visto jamás. Los ciclos del sol y la luna, el orden de las estrellas, el lugar de los muertos y el futuro del mundo. En medio de sus visiones, Enoc vio a alguien especial, un trono preparado para un ser glorioso, un elegido, un juez. Enoc lo llama el Hijo del Hombre. Vi a uno semejante a un hombre. Su rostro era lleno de gracia y se sentó en el trono de gloria para juzgar a los ángeles y a los hombres. Este pasaje es sorprendente. Muchos lo consideran la primera referencia al Mesías, que más tarde sería identificado como Jesús en el cristianismo. Enoc, siglos antes, ya hablaba de un redentor, de un juez que pondría fin a la rebelión, de un hijo del hombre que traería justicia eterna. En medio de sus visiones, Enoc fue llevado a contemplar los cielos. Uriel, el ángel de la luz, lo guió. Le mostró las rutas del sol, le explicó los caminos de la luna, le reveló el orden secreto de las estrellas. Enoc escribió lo que vio, lo llamó el libro astronómico. Sol tiene puertas por donde entra y por donde sale. La luna tiene fases que obedecen un ciclo perfecto. Las estrellas marchan en orden, como ejércitos obedientes. Lo más sorprendente es la precisión. Enoc describió los movimientos del sol y la luna con gran detalle, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera calcularlos. ¿Cómo pudo un hombre antiguo conocer con tanta exactitud los ciclos astronómicos? ¿Recibió realmente ese conocimiento de un ángel? Uriel explicó a Enoc que el universo no era un caos, todo seguía un orden. El tiempo tenía ciclos, marcados días, meses, años, estaciones. Cada cosa ocurría en su momento exacto. El sol iluminaba la tierra con justicia. La luna regulaba los calendarios. Las estrellas eran señales de los tiempos. Enoc veía relojes cósmicos, engranajes invisibles que movían la historia. Pero también fue advertido: si el hombre usaba mal ese conocimiento, podría caer en idolatría, podría adorar a los astros en lugar de al Creador. Y eso fue lo que ocurrió. En otra visión, Enoc fue llevado al Sheol, el mundo de los muertos. No era un único lugar, estaba dividido en compartimentos. Un lugar para los justos, en paz. Un lugar para los malvados, en tormento. Otro para los que aún esperaban juicio, y otro para los que habían muerto sin culpa. El Sheol era como una montaña hueca, 4 cavernas, 4 destinos.
diferentes. Los justos esperaban en luz, los impíos estaban en oscuridad. Los demás aguardaban su veredicto. Esta visión es única. Muestra un más allá mucho más complejo que el cielo o el infierno. Y si la muerte no es un final, sino un lugar de espera hasta el juicio. Enoc también vio el destino de los ángeles caídos. Estaban encadenados en abismos, atados con cadenas eternas, esperando el día de su condena. Ángeles que alguna vez brillaron como estrellas, ahora yacían en cavernas de fuego, gimiendo en tinieblas. Uriel le explicó a Enoc que su juicio sería implacable. No habría perdón. Lo que hicieron fue irreversible. Los vigilantes no solo corrompieron a los hombres, ellos mismos arruinaron su eternidad. Finalmente, Enoc recibió una visión del futuro, vio un trono de gloria, vio al Hijo del Hombre sentado para juzgar, vio a los ángeles caídos y a los hombres compareciendo ante él. El Hijo del Hombre abrirá los libros, revelará cada secreto, y nadie escapará a su veredicto. Los justos recibirán vida eterna, los malvados serán destruidos, los ángeles caídos serán arrojados al lago de fuego. El mensaje de Enoc no era solo para su tiempo, era una advertencia para toda la humanidad, un recordatorio de que la corrupción tiene consecuencias y de que el juicio siempre llega. Lo más sorprendente de la historia de Enoc es que no está sola. En casi todas las culturas antiguas encontramos relatos similares. Los griegos hablaban de titanes, colosos, que existieron antes de los dioses olímpicos, seres violentos, que fueron derrotados en una gran guerra. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo, enseñaron conocimientos a los hombres y engendraron linajes de reyes. Los nórdicos hablaban de los Jotun, gigantes enemigos de los dioses, destinados a pelear en el Ragnarok. Los aztecas hablaban de los Kinametsin, hombres enormes que vivieron en una era anterior y que fueron destruidos por los dioses. Es posible que pueblos separados por miles de kilómetros inventaran la misma historia. ¿O será que todos recuerdan un mismo pasado real, contado con diferentes nombres? A lo largo de los siglos han aparecido reportes de esqueletos gigantes. En el siglo XIX, periódicos de Estados Unidos hablaban de tumbas en montículos indígenas con huesos de más de 3 metros. En Medio Oriente se han encontrado tumbas desproporcionadas, como si fueran hechas para seres enormes. En Sudamérica, crónicas de conquistadores mencionan a nativos que contaban la historia de hombres colosales. Cada descubrimiento parecía confirmar lo que Enoc ya había dicho, pero de pronto esas pruebas desaparecían, como si alguien no quisiera que el mundo conociera la verdad. Muchos investigadores creen que instituciones como el Smithsonian ocultaron restos de gigantes, se reportaron hallazgos, se enviaron esqueletos y nunca más se supo de ellos. Los archivos se cerraron, las noticias se silenciaron, los huesos se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. ¿Coincidencia o encubrimiento deliberado? ¿Qué pasaría si aceptamos oficialmente que gigantes caminaron entre los hombres? La historia de la humanidad cambiaría por completo, y los relatos de Enoc dejarían de ser mito para convertirse en verdad histórica. Algunos investigadores modernos han dado un paso más allá. Ellos sugieren que los vigilantes de Enoc no eran ángeles en el sentido religioso, sino visitantes de otros planetas, seres que descendieron del cielo, que alteraron la genética humana, que transmitieron conocimientos avanzados y que dieron origen a los gigantes. Esto conecta con la teoría de los antiguos astronautas. Los dioses de la antigüedad, en realidad, podrían haber sido extraterrestres, y Enoc sería uno de los primeros testigos de ese contacto. Y si los cielos que Enoc vio eran naves,
¿Y si las cadenas de los vigilantes eran otra forma de describir prisiones cósmicas? Napetichi. Aquí llegamos a la gran pregunta. Si este libro era tan importante, ¿por qué fue borrado de la Biblia? Algunas razones posibles. Mostraba a los ángeles como seres imperfectos, capaces de pecar. Revelaba secretos cósmicos demasiado avanzados para su época. Describía un mundo oscuro y perturbador, lleno de gigantes y corrupción genética. Contradecía la narrativa simple que las autoridades religiosas querían mantener. El libro de Enoc era demasiado peligroso, no porque fuera falso, sino porque revelaba verdades que podían sacudir la fe de millones. Por eso fue borrado, por eso fue silenciado, pero no pudo ser destruido, y hoy regresa con más fuerza que nunca. El judaísmo siempre tuvo una relación compleja con Enoc. Algunos lo consideraban un profeta, otros un visionario demasiado extraño. En los textos rabínicos, Enoc aparece como un hombre justo que fue transformado en un ángel llamado Metatrón, un ser de fuego, el escriba celestial que registra las obras de los hombres. Un hombre que no conoció la muerte, que caminó con Dios y que, según la tradición, se convirtió en uno de los guardianes del cielo. El mensaje de Enoc era incómodo, pero su figura nunca desapareció del todo. En el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, se cita directamente al libro de Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio contra todos. Esto significa que los primeros cristianos leían Enoc, lo respetaban, lo citaban como autoridad. Si los apóstoles conocían el libro, ¿por qué nosotros lo ignoramos hoy? La visión del Hijo del Hombre en Enoc se parece demasiado a la visión de Cristo en el Apocalipsis de Juan. La conexión es evidente. Cuando el libro desapareció de Europa y del Medio Oriente, hubo un lugar donde nunca se olvidó: Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope lo conservó como parte de su canon sagrado. Lo copiaron en su idioma, el Ge'ez. Lo leyeron por siglos como escritura inspirada, mientras el resto del mundo lo llamaba apócrifo. En Etiopía lo llamaban Palabra de Dios. Gracias a ellos, el texto llegó hasta nosotros. Sin Etiopía, el libro de Enoc estaría perdido. La idea de gigantes nunca desapareció del todo. Aparecen en mitologías, en leyendas populares, en historias transmitidas de generación en generación. Hoy los vemos en el cine, en la literatura fantástica, en videojuegos y series. ¿Por qué los gigantes nos siguen fascinando? Tal vez porque en lo más profundo de nuestra memoria recordamos que alguna vez fueron reales. El eco de los Nefilim sigue vivo en la imaginación de la humanidad. Más allá de los mitos, el mensaje de Enoc es claro. Habla de corrupción, habla de poder mal usado, habla de los peligros de acceder a conocimientos prohibidos. El mundo fue destruido una vez por la violencia y la corrupción. Los gigantes fueron borrados, los vigilantes fueron encadenados. El diluvio purificó la tierra, pero la advertencia permanece. Lo que pasó antes puede volver a pasar. El legado de Enoc no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el futuro. El libro de Enoc no está aislado. Su influencia se siente en otros escritos apocalípticos. En el Apocalipsis de Juan encontramos visiones de tronos, ángeles, juicios y un Hijo del Hombre glorificado. Todo eso ya estaba en Enoc. En los libros de los Macabeos, en las guerras cósmicas, resuena el eco de la batalla entre ángeles. Incluso en los rollos del Mar Muerto, hallados en Qumran, los manuscritos muestran que los esenios leían y valoraban a Enoc como un texto sagrado. Enoc no fue un apéndice extraño, fue un cimiento del pensamiento apocalíptico judío y cristiano. Los vigilantes no son solo ángeles rebeldes, representan el poder que se corrompe.
el conocimiento usado para dominar, en lugar de servir. Ellos eran guardianes y se convirtieron en opresores, eran maestros y se volvieron corruptores. El simbolismo es claro. Cada vez que el hombre recibe un poder que no sabe manejar, corre el riesgo de repetir la caída de los vigilantes. Armas de danger, guerra. Tecnologías de destrucción, manipulación, genética, todo eso son ecos modernos de los secretos prohibidos de Enoc. El libro de Enoc afirma que cuando los gigantes murieron en el diluvio, sus espíritus no fueron al Sheol, quedaron vagando sobre la tierra. Esos espíritus se convirtieron en demonios, seres sin cuerpo, hambrientos de habitar en los hombres. Son sombras del pasado, restos de los colosos, espíritus errantes que buscan carne para sentirse vivos. Esto explica por qué en el Nuevo Testamento los demonios temen ser arrojados al abismo, porque ese abismo es el mismo lugar donde los vigilantes fueron encadenados. Hay restos dispersos por el mundo que parecen confirmar las palabras de Enoc. Construcciones megalíticas imposibles para el hombre antiguo. Piedras de cientos de toneladas, talladas con precisión. Monolitos alineados con las estrellas. ¿Quién movió esas piedras? ¿Quién enseñó a los hombres a levantar templos que aún hoy nos parecen imposibles? ¿Fue obra de civilizaciones avanzadas o de los conocimientos que los vigilantes entregaron a la humanidad? Los arqueólogos oficiales dicen que no hay pruebas de gigantes, pero los mitos, los restos arquitectónicos y los testimonios sugieren otra cosa. Hoy, en el siglo XXI, las historias de Enoc parecen regresar. Hablamos de manipulación genética, de mezclar ADN humano con animales, de crear híbridos en laboratorios. Lo que los vigilantes hicieron en el pasado, el hombre lo intenta repetir en el presente. Algunos ven en los experimentos modernos un eco de los Nefilim. Otros creen que los demonios, espíritus de los gigantes muertos, siguen influyendo para que repitamos la misma corrupción. El mensaje de Enoc no es solo historia antigua, es una advertencia viva. Nos dice: cuidado con lo que haces con el poder, cuidado con los secretos que intentas robar al cielo, porque lo que una vez destruyó al mundo puede volver a hacerlo. Enoc no solo habló del pasado, también profetizó sobre el futuro. Dijo que los ángeles caídos, los vigilantes, volverían a influir en los últimos tiempos. No físicamente, sino a través de sus espíritus, inspirando a los hombres a repetir su rebelión. Lo que ocurrió antes del diluvio volverá a ocurrir antes del fin. La corrupción de la genética, el abuso del conocimiento, la violencia que llena la tierra. Todo eso son señales de que los días de Noé regresan. Algunos intérpretes de Enoc creen que los Nefilim no fueron completamente destruidos, que algunos sobrevivieron ocultos o que sus genes se mezclaron con los hombres. Otros creen que volverán en el final de los tiempos, no como gigantes de carne, sino como sistemas de poder, como fuerzas que dominan al mundo. Los Nefilim no son solo seres físicos, son el símbolo de un mundo que se entrega a la violencia y a la corrupción. Son el reflejo de un hombre que juega a ser Dios. Enoc vio un trono, vio al Hijo del Hombre sentado en gloria, vio libros abiertos, vio a los ángeles caídos, a los gigantes y a los hombres, compareciendo delante de él. El juez se levantó, los secretos fueron revelados, y cada uno recibió según sus obras. Los justos recibieron vida eterna, los malvados fueron destruidos. Los ángeles caídos fueron lanzados al lago de fuego. Este pasaje conecta directamente con el Apocalipsis cristiano. Enoc fue de alguna manera el primer profeta en anunciar un juicio universal. Después del juicio, Enoc vio algo nuevo, la creación restaurada, una tierra limpia, un cielo renovado. Los hombres justos vivían en paz. Los animales no eran más devorados, la violencia había terminado. El mundo que fue destruido por agua
será restaurado por fuego y justicia. La promesa final no es destrucción eterna, es restauración, es un regreso al diseño original. El mensaje del libro de Enoc es atemporal. No es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna. Los vigilantes cayeron por orgullo. Los gigantes fueron destruidos por su violencia. El mundo fue purificado por su corrupción. ¿Y nosotros? ¿Estamos caminando en el mismo camino? Cada generación debe decidir si repite la historia o si aprende de ella. La verdad prohibida, el libro de Enoc, fue prohibido, fue borrado de la Biblia, fue ocultado durante siglos, pero sobrevivió. Y hoy regresa para recordarnos que la historia de la humanidad es más compleja de lo que creemos. Gigantes caminaron entre los hombres, ángeles cayeron del cielo, y un hombre justo, Enoc, fue llevado por Dios para no ver la muerte. Quizás lo prohibieron no porque fuera mentira, sino porque era demasiado verdad. Y esa verdad sigue viva, esperando a ser escuchada.